Hola, bienvenidas a este su podcast. Ni hablar. Este es el episodio ya número 22 y vamos a hablar de un tema que hemos estado posponiendo mucho tiempo. Sí, las dos. Pero llegó el día de tener este episodio que, bueno, pues por algo ya lo teníamos que platicar. Y se trata del primer amor. Y ojo, no estamos hablando del primer amor ese de chocolate que está en la secundaria, o estamos hablando de este amor de pareja, sino estamos hablando de nuestro primer amor, que es el papá. ¡Te costó decirlo! Hasta se me trabó la lengua. Pero bueno, acuérdense que el primer amor de las mujeres, de las niñas, es nuestro padre. Y bueno, ese tema que nos costó muchísimo trabajo ponerlo a la mesa, siempre, de hecho ya estaba aterrizado, pero era de como... los primeros. Era de los primeros, pero siempre era después. De hecho, hoy grabamos 4 episodios, los dejamos hasta el último. Sí, lo dejamos hasta el último para que cualquier cosa que salga en este episodio, ya sea coraje, llanto, lo que sea, tristeza. Vamos a poner aquí o alegría, también, ¿por qué no? Una advertencia, ¿no? En ese episodio. Tin, una advertencia. Véase y léase también con precaución, porque bueno, espero que muchos de ustedes se identifiquen. Estoy segura que muchos de ustedes se van a identificar con nosotras con este episodio, porque el padre define muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida, sobre todo a la hora de relacionarnos con nuestras parejas. Así es. Pues vamos a ver qué sale. ¿Cómo definirías que fue tu relación con papá de niña? O sea, de niña a los 5 años. Mira, la relación al principio, o sea, de niña, sí hubo, de alguna forma sí hubo relación, digamos, de chiquita. Uh-huh. Te estoy hablando como de antes de los, se puede decir, antes de los 10 años. Antes de los, entre 8 años, antes de los 8, más o menos. Y me encantaba, me gustaba mucho estar con él. Me gustaba estar como pegada. A él le gustaba mucho estar como... Le gustaban mucho los coches. ¿Por qué te ríes? No me estoy riendo. Se está riendo porque de repente me trabo, porque es un tema, la verdad, un poco complicado para mí. No me estoy riendo por eso. O sea, me estoy riendo porque me identifico y estoy tratando de no entrar en el sentimiento. Y aparte sí es un tema, la verdad, complicado para las dos, porque ahorita van a saber por qué. Pero bueno, me gustaba mucho estar con él. A él le gusta, bueno, le sigue gustando esto de los coches y meterles mano y la mecánica y que arreglarles y quitarles y ponerles y todo. Entonces yo me acuerdo que de niña a mí me encantaba estar pegada a él y me gustaba mucho. Él, me acuerdo muchísimo que se metía abajo de los coches y pues bueno, no sé qué tanto le veía y le quitaba y les desarreglaba y demás. Y a mí me gustaba muchísimo a la hora, pues yo era una birruñita, o sea, una pequeñita. Y a la hora de que yo lo veía abajo, porque nada más me acuerdo que le alcanzaba a ver solo los pies. Y cuando yo lo veía hacia abajo de los coches, a mí me encantaba y corría a diario por algo, porque mi mamá era como, siempre ha sido como muy enferma de la limpieza, ha sido como muy picky para la limpieza. Entonces siempre le gustaba mucho a mí traerme como muy limpia. Entonces dije, no, es que si me meto así con mi papá, mi mamá me va a regañar, no sé qué. Entonces corría a mi cuarto y me ponía así como unos jeans y algo así como muy usado, así como que podía ensuciar. Ajá. Y me metía ahí al mismo tiempo que él. Obviamente a mí no me salían los pies, ¿verdad? O sea, yo sí me metía completa y me ponía a la par de él. Y pues volteaba así para arriba, no entendía nada. Y siempre le preguntaba, papá, ¿qué haces? Y yo quiero hacerlo. ¿Y qué? Y, o sea, me gustaba mucho. Me gustaba mucho estar con él en cuestión de indagar en los coches. Y luego se iba después como a lotes, este tipo de lugares donde están los coches, donde hay mecánicos y todo eso. Y me gustaba y me iba con él. Y me acuerdo, bueno, que eran puros hombres y todo. Sí, mi papá sí tenía mucho cuidado con eso y sí me cuidaba bastante en ese sentido. Nunca me dejó como sola. De hecho, me acuerdo que le decía, voy al baño. Y como había muchos hombres alrededor, nunca me dejó ir sola al baño y me decía, y te acompaño. O sea, en vez de ampliar, me llevaba al baño, me esperaba afuera hasta que terminara y luego ya se iba conmigo.
Recuerdo que eso fue como yo creo que hasta los 8 años, más o menos. O sea, que fue como una relación muy estrecha, más o menos como hasta los 7 más o menos. Ya de ahí hubo una separación porque ya empecé a crecer más después de los 7, pues ya se empieza a formar un poquito más el cuerpo y todo. Y mi mamá, cuando veía que inmediatamente mi papá decía, ya me voy, me estoy cambiando como para irme a la calle, entonces yo también me cambiaba y yo decía, yo también voy, papá, yo también. Y a él le encantaba también que llevarme y le gustaba mucho que anduviera con él, que lo acompañara a todas partes. Pero en eso ya entró mi mamá y dijo, ya no quiero que vayas. De hecho, hubo unos momentos en que pues sí me regañaba porque ella me decía, no quiero que vayas con tu papá porque pues va con puros hombres. No me gustaría que estuvieras ahí con tantos hombres y pues ya estás más grandecita y así. Entonces pues le daba el avión, le decía a mi mamá, sí, está bien, pero a la hora de que mi papá se iba, inmediatamente, o sea, dejaba todo lo que estaba haciendo y yo, no, papá, ¿dónde vas? Yo voy contigo. Entonces mi mamá se le subía y se le bajaba un color y decía, hija de tu madre, o sea, te dije que no fueras y que no sé qué. Entonces, a la hora de que le decía, no, yo quiero ir con mi papá le decía, ya déjala, o sea, ya se va conmigo. Entonces ya mi mamá ahí como que empezó a negociar esto con mi papá de que le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que te la lleves porque ya está más grandecita, ya pues su cuerpo ya está más formado y todo, y sinceramente pues tú te la pasas con puros hombres. Y pues también se entiende esa parte de mi mamá, sí, ¿no? Entonces ya a partir de ahí ya no tuve como tanta relación, o sea, como tanto convivio, pues porque ya no lo acompañaba tanto. Entonces ya después de ahí... ¿Tú crees que él sí era como ese papá, como tu héroe, con el que querías estar? O sea, sí era como en ese momento, como ese momento del papá guau, o sea, como... Sí, quiero pensar que sí, porque me encantaba andar con él. Me encantaba andar con él, me gustaba, quizá no tanto como mi héroe como tal, porque no lo tengo así como tanto como registrado, pero me gustaba mucho estar con él, me gustaba mucho como estar pegada a él. Y creo que eso nos pasa mucho en las niñas, o sea, siempre cuando hay una cierta etapa de nosotros que te inclinas mucho a estar con el papá. Y eso me pasó a mí, nada más que obviamente pues por el ambiente en el que estaba también mi papá y demás, mi mamá dijo, ¿sabes qué? No. Sí. Entonces ahora ya te vas conmigo. Entonces ya empecé a estar pegada a mi mamá porque pues por la edad y lo que tú quieras. Ya después de los 7, 8, 9 años empezó ya a distanciarse un poquito él, como que empezó a irse, o sea, como que venía. Entonces ya como físicamente, o sea, más como papá, como presencial, se puede decir, una figura presente, pues ya no tuve. Entonces a partir de ahí fue como un corte literal en figura paterna, ajá, como alguien más presente, y ya no lo tuve como tal. Ya después, pues, ¿qué empecé a ver en mi casa? Pues ya más mujeres. O sea, él sí lo veía por lapsos pequeños, pero por ejemplo lo alcancé a ver solamente poquito me parece que cuando estaba en la primaria, un poquito, en el kinder obviamente, pero iba, venía. Kinder, primaria, un cacho. Secundaria igual un cachito, porque los ritmos de él se levantaba madrugada. Él siempre fue muy deportista, se iba a correr. Se iba a las 5 de la mañana, yo estaba dormida. Yo a la hora que me levantaba a la escuela, él estaba apenas medio regresando de hacer ejercicio, o todavía estaba allá. Entonces ya cuando él regresaba, yo apenas me estaba levantando y él llegaba y se iba directamente a su cuarto, se bañaba y como que se volvía otra vez a medio dormir. Entonces yo en lo que me arreglaba y todo, me iba a la escuela, mi mamá preparaba el desayuno, y él en lo que se bañaba y demás, bueno, pues ya se iba a trabajar. Entonces en ese lapso pues no lo veía en la mañana. Uh-huh. Ya a la hora que yo salía de la escuela, que era a la hora de la comida, él todavía no llegaba. Él llegaba como entre 5 o 6 más o menos de la tarde. Entonces a esa hora yo o apenas estaba despertando, porque siempre me acuerdo que después de la comida me daba mucho sueño, o seguramente casi siempre estaba en casa de una amiguita, jugando o haciendo alguna actividad o haciendo alguna tarea en equipo. Ya cuando llegaba a mi casa, llegaba como a las 7, 8 de la noche. Y él ya estaba siempre en su cuarto. Él siempre fue como muy aislado, como muy ermitaño, en cuestión de casi siempre se la pasaba como más en su cuarto, okay, hasta la fecha. Entonces en las mañanas pues en su cuarto después de correr, y luego se iba a trabajar y luego regresaba y se encerraba como desde las 7, 8 de la noche, y ya igual al mismo ritmo al día siguiente 5 de la mañana. Entonces realmente no nos cruzábamos mucho, no lo veía tanto.
y a la vez de que sí estaba ahí en la casa, pero no fue un papá tan presente. O sea, no fue un papá que llegaba y, oye, vamos a jugar, oye, pues, o sea, ¿qué quieres o qué necesitas? O no fue un papá presente en ese aspecto, ¿sabes? O de alguna forma, ¿quién se hizo cargo, pues, básicamente de casi todo ese tipo de cosas? Pues mamá, ¿sabes? Ya después me vengo a vivir a Guadalajara, dura él un rato aquí, y se va. Entonces es cuando ellos ya como que ya chocan mucho. Sí intentaron varios regresos, regresaron como unas 2 veces, creo, más o menos. Sí, como 2. Y en esas 2 veces que se separan intentan como que le terquean un poco en regresar esas 2. Y ya la tercera definitivamente dice, pues ya, o sea, ya no le terqueo y se va. ¿Y cuándo fue en el punto en el que tú sentiste que hubo ese quiebre? O sea, independientemente del exterior, o sea, como de lo físico, ¿en qué momento tú sentiste ese quiebre interior de sentir que tu papá ya no estaba como tan presente contigo? Creo que a partir de... Lo sentí muy rápido, o sea, creo que a partir de que ya, o sea, que empecé a estar ya como mucho con mi mamá, ya fue como, o sea, como que ya la relación se acabó. Sí, o el poco convivio, digamos, que había, mucho o poco, más o menos, se terminó, o sea, ¿por qué? Porque no fue, de alguna forma no fue una persona que como que quería acercarse o quería, y de algo, o sea, tampoco lo juzgo, ¿sabes? Y tampoco es como que eso me pone mal ni nada, a lo mejor antes sí, pero ahorita no, porque, o sea, a veces me costó mucho trabajo llegar hasta donde estoy ahorita, porque creo que ya verlo desde afuera y decir, creo que ya juzgar a tus padres y juzgarlos desde un punto de, ay, es que echar culpas y es que gracias a su ausencia, gracias a esto, gracias a que no estuvo, no esto, no el otro, no y no, tomé estas decisiones, pasó esto, pasó el otro, creo que ya te estás quitando, o sea, ya no estás siendo responsable de lo tuyo. ¿Sí me entiendes? Entonces... Sí, no, o sea, eso te lo pregunto como para tener esa idea clara o ese punto clave, porque muchas veces no lo tenemos tan presente y ese es a veces como el parteaguas de... Fíjate que no lo tengo tan presente. Ahorita que me estás preguntando, sí me estoy poniendo a pensar un poquito, pero vagamente es más o menos así como que me acuerdo. Siento, o sea, así como me lo estás preguntando, siento que más bien como que ya fue como que bye la relación, o sea, con la poca convivencia, aunque estuviera ahí mismo en la casa, fue después de que pues ya mi mamá dice, ¿sabes qué? Ya no se puede ir contigo a los lugares porque pues ya está más grandecita y ya ¿Cuándo está más fue ese como desprendimiento también físico, pues, o sea, de la convivencia? Yo creo que antes de los 10, ¿no? Como entre 7 y 9 años, más o menos. Fíjate que en mi caso, o sea, yo también la relación con mi papá, como que de chiquita, yo era como mucho que no quería ser no sé por qué, pero lo tenía como muy marcado este estereotipo de la hija de papá. O sea, como que yo decía de, ay no, qué vergüenza, ¿cómo van a decir, sabes? Entonces, sí lo quería hacer, pero como que lo disimulaba mucho, ¿sabes? O sea, como que sí era esto de que inclusive hasta celar a mi papá o cosas así, pero lo hacía según yo, ¿verdad? Quién sabe, y lo lograba, ¿no? Porque esa era la mente de una niña chiquita. Pero según yo así como que lo hacía así como que a escondidas, de que, ay, no voy a celar tanto, ay, no sé qué. Y también era mucho esta parte del divertirme con él, o sea, como de jugar. O sea, porque tengo muchos más recuerdos como con él así de que jugando, también con mi hermanita y cosas así. Pero como que eran en esos momentos como de diversión. Ya de ahí en más, como de, oye, te ayudo a hacer tu tarea. O, oye, como estos momentos más presentes en otras áreas de la vida, como que no tanto. O sea, como que más bien en esos momentos de diversión, de juego, que eran también, pues, obviamente momentos chiquitos y no tanto en el día a día. Pero importantes para nosotros como hijas. Sí, claro, o sea, de que si me preguntas, obviamente a mí también me hubiera gustado de que, a ver, siéntate y te ayudo, o sea, porque sí veía a otras personas que te dejaron tareas. Ajá, de que, a ver, como esa preocupación, o no preocupación, pero interés más bien en el día a día, o sea, del cómo pasaba tu día. Entonces, esa parte yo me acuerdo que sí decía de que, ay, como que, o sea, no era algo que tuviera así como tan presente, pero sí era como que lo veían otras personas y era de, ay, me gustaría, ¿sabes? Y ya después fue esta parte en la cual les conté en episodios pasados que yo siempre fui como muy protectora de la mujer.
Entonces, cada vez que fui siendo un poquito más consciente, como que empezaba como a pelear un poquito más, pero como no me enganchaba, o sea, como que era de, digo ciertas cosas y ya, ¿no? O sea, como que siempre en esa parte. Y yo sí tengo muy presente el punto en el cual dije así como de quiebre, pero que creo que, y no sé si te pasa a ti también, en mi caso fue como el punto de quiebre ya más grande y ahorita me voy para allá, pero como que era muy complejo el hecho de sentir que ya había como este quiebre o que no hubo esta relación paternal, como por así decirlo, porque él seguía estando de alguna u otra forma presente. O sea, como el mío, ¿no? O sea, estaba presente. Estaba presente, no era como que no tuviera papá. Estaba en casa, pero no llevaba como tal el rol de papá. Exacto. O sea, como entonces, estos detalles de hija. Sí, del interés. Tu tarea, te ayudo, ¿no? Ajá. En algún momento, y esto es bien importante y me gustaría preguntártelo, en algún festival, acuérdate que siempre en las escuelas se festeja el Día del Papá y se preparan un montón de cosas. ¿En el tuyo estuvo presente él? Sí, o sea, hasta eso en todos, o sea, en todos los festivales iban los dos, o sea, mi papá y mi mamá siempre estuvieron ahí. Ya si de repente yo llegaba a sentir así como que, oh, chin, cuando eran juntas, como que más bien él se quejaba un poquito, pero también casi siempre estaba. O sea, creo que por esa parte siempre estuvo muy, muy presente, también como que por su trabajo y así. Ya más bien eran como otros comentarios que yo escuchaba como de repente de que... ¿Me quieres preguntar a mí? Como de que, ay, no voy o cosas así. Pero como, me imagino que va como más tu pregunta hacia ese como rechazo, ese sentir que faltaba. No es tanto rechazo, es como pues esa ausencia. Ajá. Pero en esas circunstancias específicas no la llegué a sentir. ¿Tú? En ningún festival, en ningún nada que tenga que ver con Día del Padre estuvo presente. Y si me preguntas también el Día de la Madre, no tengo ningún recuerdo que haya estado mi mamá. Ojo, no sé por qué, quiero pensar que yo como que me acuerdo, la verdad, no sé si lo tengo como bloqueado o borrado, quiero pensar que creo que sí le llegué a llevar a mi mamá. Yo creo que si llega a ver el episodio me va a decir, claro que no. Yo el día que fuiste a llevarme, yo me acuerdo que sí fui, y va a decir que sí fue, pero no tengo un recuerdo. O sea, creo que los niños, y ahora aunque somos adultos, creo que es lo que menos se te olvida, ¿sabes? O sea, lo tienes muy presente. Creo que si cualquiera de los dos hubiera estado presente en alguno de los festivales o en alguna de estas fiestas que tiene que ver con papá y mamá, o el Día del Padre o el Día de la Madre, pues no se me hubiera olvidado. No lo tuviera borrado ni bloqueado. Entonces, en el caso de mi mamá, vagamente me acuerdo que sí le llevaba como porque te entregaban pues a una documentación previa de que va a haber tal festival, va a haber esto, va a haber esto, va a haber el otro. Y me acuerdo que sí se lo entregaba. Desconozco, no sé si mi mamá se lo olvidaba. No sé, quiero pensar que sí se olvidaba porque yo fui la típica niña que o iban por ella hasta el último, o sea, sí me quedaba así platicando con las secretarias. O de plano era olvidada, o sea, tenían que hablarle a mis hermanas, porque mis hermanas eran las que normalmente iban por mí a la escuela. Entonces me hablaban o les hablaban y de que pues, o sea, yo era la última, o sea, ya cerraban el portón y yo era la última ahí. En ese momento, como niña, y yo sé lo que sienten los niños, como niña sí sientes como, híjole, me olvidaron. Se siente horrible. ¿Sabes? Una vez me pasó. Se siente muy feo. Ahorita me da risa porque ya soy adulta. Pero la verdad en ese momento es como... Hay un sentimiento, o sea, se guarda un sentimiento. Había un coraje también con mis papás, con mis hermanas también, porque era como, ¿cómo me van a olvidar? O sea, ¿cómo me les voy a olvidar? Pero, o sea... Vuelvo a lo mismo, no puedo, o sea, y no podía ponerme en una situación, y menos ahorita, en la edad que tengo, y en esta, aparte de juzgar, pues de guardar un sentimiento así de que, oye, te odio porque me olvidaste en la escuela, o sea. Ya sé. Sí, no, o sea, yo me acuerdo, ¿sabes? Yo tengo una anécdota así de que ya existían estos celulares como muy de ladrillito y así, y yo tenía uno, güey, pero conmigo siempre, mi abuelito era como el transporte. O sea, que literal llevaba así a varios niños, sí, incluidos muchos de mis primos porque todos íbamos a la misma primaria. Entonces, una vez como que fue entre tantos, mi abuelito se fue, güey. Entonces, yo fue de que salgo y así, que con mi mochila y yo... ¿Se olvidó? Como que sí, güey, y yo
Entonces ya fue de que agarré el celular, afortunadamente traía el celular, de que si no, pues me hubiera metido otra vez a la escuela, ¿Qué ¿no? pedo? O sea, de verdad sí lo tengo que preguntar. ¿Qué pedo con los papás de antes? Que nos olvidaban. Ay, güey, O pero sea, sí pasa. O sea, bueno, no soy mamá, pero, güey, No pues más. estás haciendo cosas, o sea, se te va el rollo. O sea, sí, me queda claro que una vez, dos, güey, pero diario, a mí diario me olvidaban. No, más bien ya era como de guardería, amiga. O sea, de que ya decían, mira, la escuela aguanta otros 2 horitas más. Y O sea, de verdad dices, güey, ¿cómo se te va a olvidar una niña? O sea, dices, güey, o sea, regálala, dónala, pero, o sea, ¿cómo se te va a olvidar, sabes? O sea, es como hasta las 1000, no mames, Yuri. entonces, ahorita yo sé que la relación con papá ya no es esa de que quieres estar pegada a él. No. No. ¿Por qué pasó esto y cómo crees que ha influido en tu vida este momento? Pero primero quiero saber cuál fue ese punto en el cual cambió así tan radical esa relación y que nos platiques un poquito cómo es. Pues es que no es que haya cambiado, o sea, que haya cambiado de cuando... De cuando yo eras era niña, niña, de que querías estar pegada con pues él. es que es y cómo- lógico, siempre cambia porque pues obviamente de niña a adolescente y adulta, pues obviamente va cambiando porque Pero aparte... hablo de la percepción. O sea, obviamente no de que quieras estar yendo con él a trabajar todos los días, o sea, no de eso, sino como de la percepción de esto de tener como al papá como ay, sí, quiero estar con él así, pasar tiempo. Lo que pasa es que cuando es muy lógico, cuando tú dejas de ver a las personas, se van como de tu radar y empiezan a ser ausentes y es muy parecido a lo que te pasó a ti. O sea, en ese momento él sí estaba en casa, digamos, era un papá que estaba en casa, entre comillas, Ujú. pero era un papá de alguna forma ausente. Ausente en, pues era como muy él, o sea, era como muy solitario, era solamente sus cosas, no le gustaba como mucho involucrarse, a lo mejor tanto con nosotras. Y también tiene mucho que ver la forma de ser, o sea, el carácter de él es un poco, por no decir, pues es bastante complicado. Y no puedo decir bastante complicado porque pues volvemos a este mood de el juzgar, el decir, el ser dictador. Me explico que eso me costó muchísimo trabajo y me costó años luz el decir, ¿cómo puedo decir que mi papá es así, 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 así? O sea, ya lo tendría y lo empecé a ver como ya, como de afuera, es como él es así, es su carácter y todo, pero simplemente es como, se respeta por el simple hecho de ser mi papá, pero pues como lo hemos dicho en otros episodios y creo que fue en el pasado, es no comulgo con muchas cosas de él, no estoy de acuerdo con muchas cosas de él, pero pues no por eso toda la vida o todo el tiempo me la voy a pasar bronqueándome. Claro. ¿Me explico? Sí. Yo fue como una relación, te digo, muy cercana de alguna forma porque siempre estaba como presente. O sea, los fines de semana no recuerdo si un fin de semana que no hubiera estado, o sea, como que estaba, pero tampoco era como muy involucrado. O sea, sí, no sé mucho cómo expresarlo, pero, o sea, aquí estaba y aquí estaba sentado y sí como que de repente interactuaba, pero a la vez como que en algunos casos se sentía lejano. Como lo Y que ya- acabo de decir del mío, o sea, presente pero en su Ajá, mundo. pero él no era como de encerrarse en su cuarto y así, o sea, era como que todos estábamos aquí en el mismo lugar, pero él era pues, ahí, o sea, como que ahí estaba. Entonces, Un mueble. algo así, o sea, entonces, como que siempre era de estar ahí y de alguna u otra forma yo como que quería captar su atención, pero también a la vez era como que el mismo como orgullo de ay, pues, no me importa a mí tampoco, ¿sabes? Sí. O cosas así. Y ya hasta que, porque yo con mi papá he pasado como diferentes etapas, esas en las que era como muy de, ay, quiero estar ahí con él, después otras en las que me era más indiferente, otras en las que neta no lo soportaba, o sea, de que no podía estar en la misma habitación con él porque ya eran gritos, peleas, de todo. Y ya después fue como una etapa en la cual sí fue como un punto de quiebre. Recuerdo una pelea muy fuerte que tuvimos, yo ya tenía como unos 20 años, yo creo. O sea, fue hace como 5 años. Y recuerdo que esa vez yo hasta le dije a mi mamá de que, ¿sabes qué? O sea, este señor, y se me hace muy fuerte, ahorita ya estoy en un lugar muy diferente, pero sí fue como de que, a ver, este señor fue el que me trajo a la vida y está bien, pero ya, o sea, ya yo decirle papá, no. O sea, yo ya bye. Y me acuerdo que, o sea, hasta mi hermana se quedó así como de, ok, ¿qué pasó? O sea, porque fue en instantes así de que fuimos él y yo solos a un lugar y regresamos y bye, ¿no?
Y de ahí recuerdo muy bien que le dejé de hablar como 3 meses y nada, porque se atravesó Navidad y todo ese show. Pero se me quedó muy grabado esa vez porque él me marcaba y me marcaba y me marcaba, así como mi papá yo nunca lo había escuchado decir como disculpas, o sea, como perdón o así, jamás. Y yo antes como que me lo tomaba muy en personal las peleas que él tenía con mi mamá y yo las tomaba como mías. Y esa vez sí había sido específicamente conmigo, entonces como que yo también ya estaba muy acostumbrada a tener esta guerra con él. Y ya me acuerdo que un día le marca a mi hermana y así como de que, oye, pues pásamela. O sea, que ya había sucedido otras veces, pero yo no aceptaba. Y se fue como que bueno, y ya se disculpó conmigo y para mí fue como de, ok, como que un shock entre positivo y así pues de que se había disculpado conmigo y nunca lo había escuchado admitir como equivocarse o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esa vez me acuerdo que fue como que ya bajó un poquito más la guardia y le dije como que ok, está bien, no te preocupes. Obviamente tardó su tiempo como para volver a tener yo una relación un poquito más cercana, o sea, porque cordial sí era como de, hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Y ya, ¿no? Pero ya de ahí sí como que tardó un poquito, ya después terapia y todo eso se involucró. Y ya, por ejemplo, ahorita ya estoy en ese punto en, como dices tú, o sea, como que ya lo veo y lo veo desde un lugar como muy neutral y creo que te lo decía ayer, antier, de que ya ahorita lo veo como en un punto de, tanto él como a mi mamá, como de hombre y mujer. O sea, ya no los veo como esa idealización, porque creo que eso nos pasa mucho, esa idealización de la mamá y lo que debe de ser la mamá y lo que representa la mamá y el papá y lo que debe de ser y lo que representa, sino que ya como que los aterricé. Todo lo que de alguna forma tenemos aterrizado en la mente desde hace muchísimos años o desde que naces, lo que tiene que tener la mamá, lo que tiene que tener la mamá y lo que tiene que tener el papá. Exacto, y lo que te tienen que dar y lo que y lo tienen que que te hacer, tienen todo. que dar y lo que tienen que hacer. Entonces, ya entrar en un pedo así se puede decir. Si tú te enganchas ahí y tú te quedas ahí, o sea, te va a hacer papilla todo este rollo. Exacto. Entonces ya una vez que los aterrizas y ves que son normales, güey, que son mortales, como tú, como yo, que sienten, que cometen errores, que están viviendo en esta vida por primera vez, así como todos, o sea, como que ya fue que los empecé a ver a ambos como con más compasión, con más entendimiento, con más empatía, y también empecé a ver que como todos, güey, tienen ciertas necesidades, o sea, independientemente, porque creo que todos pensamos que somos el centro del universo de nuestros papás y se nos olvida que ellos ya tenían una vida antes. Sí. Entonces yo antes como que estaba muy peleada de, ¿pero por qué? ¿Y por qué también él hace estas cosas? ¿Y por qué no piensa así? ¿Y por qué? O sea, como por qué no está aquí en global en la familia o en la casa o como hija, ¿no? Y ahorita tengo ya una relación como más cercana y también ya yo he como trabajado muchas cosas y la otra vez sí se los comparto porque a mí me hizo como mucho clic, que escuchaba de una psicóloga que decía que los hijos, así tengas 80 años, sigues siendo y sigues estando en el papel de hijo y no en el papel de adulto cuando sigues reclamándole cosas a los papás o cuando sigues queriéndoles decir qué hacer o cómo vivir su vida. O sea, que a mí ya me pasaba mucho eso, o sea, ya era de que, ay, yo ya soy grande, madura y lo que sea, y veo que también con la terapia de construcción y así, que luego nos pasa mucho ese ego como espiritual inclusive y así, de que crees que ya sabes todo. Y yo era con mi mamá de que es que estás haciendo esto mal y mira, o sea, te muestro y así, ¿no? Y con mi papá también y quería cambiarlos. Entonces, seguir en ese papel es seguir en papel de hija, como en este berrinche de querer que sean las cosas como tú quieres. Y no tanto de berrinche, yo lo veo más como llega un momento en que te pones el papel de esposo de tu mamá y luego de esposa de tu papá y luego del referee y luego del mediador, el que quiere, y luego te pones el de Superman o de la Mujer Maravilla y quieres estar defendiendo a la mamá. Y luego, porque la mamá a lo mejor todo el tiempo, todo lo que escuchas en la casa, pues obviamente es imposible, más cuando estás ahí, es imposible que lo pases por alto, que de alguna forma indirecta o directamente no te afecte en ese momento. Sí, claro. Cuando no pones este límite. Y como lo dije y lo hemos dicho en otras ocasiones, los límites no son para la gente, los límites son para ti. Que ha habido pleitos con mi papá en su momento, sí los hubo,
que ha habido ciertas formas de pensar, porque él tiene su forma de pensar, él tiene su cuadratura, sí, pero es imposible hacer caso omiso cuando ya hay una falta de respeto. ¿Me explico? Cuando ya hay una falta de respeto hacia una mujer o hacia las mujeres de tu casa, ahí es cuando dices, ok, no le vas a faltar al respeto a tu papá, no te le vas a poner al brinco, ni tampoco vas a empezar a gritarle tampoco, porque no deja de ser tu papá, pero sí, lo que sí se puede, y eso me pasó pasó. Ahí, espera, te voy a tener un poco porque yo ahí difiero. O sea, yo no creo en eso de que tienes que tenerles un respeto porque es tu papá o porque son mayores o por lo que sea. O sea, yo no creo eso. No, o sea, yo lo que creo es que realmente tú con tu esencia, o sea, que creo que es un poco a lo que tú vas, o sea, con tu esencia y con la conciencia que tienes, no te vas a poner a gritar porque sabes que eso no va a solucionar nada. A eso me refiero. Pero, o sea, no con de no te vas a ponerle a decir cosas porque es tu papá o porque le tienes que tener ese respeto. Y de hecho, yo sí lo dije mucho y lo digo mucho, o sea, el respeto se gana. O sea, definitivamente, el respeto se gana. Sí. Pero a lo que voy no es que, o sea, me refiero a un respeto o como le quieras llamar, a cualquier otra persona. Como se lo tuvieras a cualquier otra persona, no nada más por si es tu papá o no, pero no tiene caso que si es una persona que se enciende inmediatamente y que es una pólvora y que se alebresta rapidísimo con cualquier cosa, pues no te vas a poner igual al nivel porque no, o sea, no se va a llegar a nada. No, pero ahí es tu conciencia, o sea, es más bien ahí como entra la conciencia, sí. Pero donde entra la conciencia también entra la inteligencia y entra el aterrizar las cosas y decir, a ver, frenar, no nada más frenarte tú, frenarlo a él, aunque sea tu papá, y decirle, espérate. Sí, pues es que eres más astuta, más estratégica, o sea ya sabes cómo leer la situación. Espérate. Aquí, o sea, hay respeto, no puedes venir a faltar al respeto, ¿sí me entiendes? O sea, que hay un respeto porque hay mujeres, es una persona también, sí, con la que te casaste y todo, pero hay un respeto, ¿sabes? Entonces hay que poner esos límites de decir, no importa que sea tu papá, volvemos al episodio que grabábamos del violentómetro y todo este tipo de cosas, donde estás todavía en el amarillo y luego pasa al naranja y luego pasa... Entonces hay que poner este tipo de límites aunque sea tu papá. Entonces, ¿que ha habido broncas? Sí ha habido broncas. ¿Que ha habido estos dimes y diretes de que no estoy de acuerdo con cosas que hace, dice y demás? Sí, también los hay, pero no, o sea, no por el hecho de que, ay, no vas a juzgar porque es tu papá, está bien, no lo vas a juzgar, pero tampoco te vas a quedar callada viendo cosas que de alguna forma unas son injustas y otras es una falta... Me explico, es una falta de respeto hacia, no nada más hacia las mujeres de tu casa o hacia la mamá, sino también hacia ti, ¿no? Entonces claro. Ahí es donde entra entre la conciencia, el aterrizar, la inteligencia y sobre todo esta parte donde si tú ahorita me haces una pregunta y me dices, oye, ¿te hubiera gustado tener un papá completamente diferente a lo que es ahora? Pues obviamente te dijera que sí. Obviamente dijera, por supuesto que me hubiera encantado tener ese primer amor como papá, ¿no? Que me hubiera cambiado ese panorama de decir, oye, hija, que se hubiera sentado a decirme, hija, ¿sabes qué? La vida está así. El día que crezcas y te empieces a relacionar con los hombres somos así, te van a llegar de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes eso? A la hora de que tú eres adulta y te empiezas a relacionar, lo tienes que descubrir tú sola. O sea, tú sola te tienes que enfrentar, tú sola te tienes que dar catorrazos, que al final sí lo vas a hacer, pero sí, no es igual. Desde otro lugar. Ajá, no es igual que ya tu padre se siente contigo, te vayas a tomar un café o sea, se vayan a caminar a algún lugar y te diga, oye, los hombres somos así. No, independientemente de que te diga que los hombres son así, güey, el ejemplo arrastra. O sea, entonces... el ejemplo arrastra. 2, que sean esos consejos, que a mí me hubiera encantado tener esos consejos desde muy chiquita, porque sí. Es bien diferente que sí dicen, ay, es que la mamá la hace de padre y madre, está perfecto y se agradece y se honra toda la vida. Claro. Pero es bien importante esta parte masculina, esta parte, o sea, lo paternal es otra cosa y eso no lo va a sustituir una mamá tampoco. Sí, no, o sea, y además... Y más en estos casos en que sí realmente estaba la figura paterna ahí. O sea, porque pero otros, nada más. Ajá, o sea, pero es que estaba ahí, por ejemplo, o sea, porque si tú no hubieras conocido a tu papá, te aseguro que no tuvieras
o sea, esas ganas a como las tienes ahorita fuera diferente. Sí, o sea, y la mamá también hubiera sido diferente, hubiera sido un panorama completamente distinto. Pero en estos casos, como el tuyo y el mío, que los papás sí estaban presentes, pero, o sea, sí, estaban en forma, o sea, en figura, pero no estaban involucrados, es otro tipo de sentimiento y es otro tipo también de actuar. O sea, porque tú veías a tu papá y tú querías que el papá hiciera lo que tenemos pensado que hace el papá. Es como esta exigencia, o sea, es como decir, el papá tiene que hacer esto, el papá me tiene que dar esto, el papá tiene la obligación de esto, ¿por qué? Pues porque por algo también procreó, o sea, por algo también también ellos tienen esa responsabilidad, o sea, el hombre que realmente tiene esta responsabilidad de traer hijos al mundo, pues no nada más es aportar el esperma y ya. ¿Sí? O aportar dinero. O aportar dinero y ya, o sea, también están los que no nada más aportan el esperma, sino también aportan el esperma y también solo aportan el dinero. Sí, y se acabó. Y que este tema lo estamos tocando porque justamente, o sea, es esto de crear más conciencia, de crear como más crianzas también sanas, porque las crianzas sanas traen personas más sanas. Entonces, el traer esto y el decir que nos hubiera gustado este tipo de cosas, o como tú ahorita dices, esto de los consejos de papá o cosas así por el estilo. No, y muchas cosas que no acabaríamos. Sí, claro, o sea, completamente. Yo hubiera estado presente cuando estaba llorando porque el primer amor, o sea, no resultó como yo quería y sí, que me hubiera dicho... a lo que voy es justamente eso de que una cosa es el que, porque bien pueden tomar esta plática como de, ok, me siento un día contigo, te digo que los hombres son así, te doy estos consejos y ya me voy y ya cumplí con mi super papel de padre. No, por eso yo te decía que el ejemplo de arrastra. O sea, es muy diferente el que sea el papá amoroso, cuidadoso, que sea amoroso con la mamá también. O sea, que ya igual el tema de relación de pareja, ok, queda aparte. O sea, no nada más es el consejo, nada más es el hablar. Es de que, oye, mira, fíjate cómo yo trato a tu mamá. O sea, así es como tratan a un hombre a una mujer. O sea, porque si ves que están gritos, peleas, todo eso, tú es lo que normalizas, que es lo que hablábamos en el episodio del violentómetro. Sí. Entonces, de alguna u otra forma, por mucho que él te diga, conoces. Por mucho que él te diga que el hombre actúa de una forma completamente diferente, tú lo que viste es eso. Y eso es lo que vas a estar buscando. Entonces, ojo, ahí es consciente o inconsciente. Porque tú lo puedes tener consciente y decir, no quiero eso. Yo no voy a querer eso, yo no voy a buscar eso. Pero aquí es bien importante esto. Al final lo que nos rige y el inconsciente es el que manda. Y es el que va a elegir, y es el que va a dirigir, y es el que dirige completamente la orquesta, y es el que va a elegir completamente la pareja. Y básicamente dicen que todo lo que aprendimos antes de los 7 años se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, por eso... fue a los 8. Por eso. Gran chamba que me tocó. Gran chamba que me tocó. Aparte les voy a decir, o sea, algo bien importante, me imagino que muchos también ya lo saben igual que nosotras. Nosotros elegimos a nuestros padres. Entonces eso es bien importante también tenerlo bien consciente, que nosotros los elegimos. Sí, o sea, ya ese es otro tema. Otro día hablamos sobre eso más a profundidad, pero es como más a nivel energético que sucede esto. De hecho, hay una historia de la luna y del sol. Ay, no recuerdo las figuras que eran, pero eran 2 almas que eran mejores amigas y que una le dijo a la otra de que es que yo quiero aprender a ser libre, quiero sentirme libre en esta vida, quiero ser, wow, ¿no? Lo más maravilloso que he sentido. Y la otra alma, que era la persona que más la amaba, le dijo de que perfecto, yo te voy a ayudar a lograr eso. Y ya vienen a la vida, y ya aquí en la vida, esta persona que era la que más la amaba, la empieza a tratar horrible, le hace las peores cosas, las peores traiciones, y ya una vez que otra vez vuelven como a este ciclo, otra vez como en este mundo de almas, o sea, ya que eran otra vez esas almitas, la otra le dice a la que la trataba mal, ¿no? De que, oye, ¿por qué me trataste tan mal en esa vida? O sea, si se supone que me ibas a ayudar y así. Y esta le dice de que, justamente, o sea, te estaba tratando de esa forma porque gracias a que te traté así, tú pudiste ser más libre, tú pudiste aprender a ser más fuerte, a ser más resiliente, a ser una persona más capaz, más auténtica, o sea, y le empieza a decir todo lo que pudo hacer, todo lo que pudo atravesar a través de eso. Y es una analogía muy bonita porque al final
muchas veces pensamos que estas personas no lo hacen porque nos odian o porque nos hacen sentir mal. Y es a veces todo lo contrario. Son personas que nos aman infinitamente, que están dejando su ser más puro para hacer que nosotros cumplamos con ese propósito que queremos ser. A veces echa unas cosillas, unas anécdotas ahí que como que hago match ahí, como que me conecta. Es que sí, está bien bonito. No me acuerdo en qué libro lo leí, la verdad se los recomendaría, pero... Es que es un tema aparte un poco muchito sensible para ambas. Que la verdad lo quisimos llevar así como bien relajado, ¿no? ¿Se hubiera visto? Sí, porque, híjole, yo creo que los papás son el pilar, definitivamente no nada más el papá, también la mamá, pero el papá es un gran pilar en nuestra formación como niños, desde que empiezas a relacionarte con la gente y sobre todo cuando ya eres adulta, empiezas a relacionarte o empiezas a elegir a la pareja, pues eso es algo, es la raíz, digámoslo así, es la raíz. Entonces, creo que hoy por hoy, el ya estar en la posición en la que estoy, yo ya ahorita, el verlo ya desde afuera, el ya no juzgar, el ya no verlo como, ay, ¿y por qué? ¿Y por qué no estuviste? ¿Y por qué, no estuviste cuando te necesité? Porque, y todas estas partes, ¿y por qué? O sea, ya no están dentro de ya no están dentro de mi cabeza o digamos, o de mi sistema, porque si yo me hubiera quedado ahí, o si yo me hubiera enganchado, si yo me hubiera quedado en esos porqués, en tanto reclamo, en tanto, pues entonces ahorita, para empezar, ni siquiera estuviera aquí sentada haciendo esto que tanto queremos. Sí, pero que siempre... ¿Me entiendes? Por ejemplo, en mi caso... O sea, estuviera, perdón, que te interrumpa, antes de que se me vaya esta idea, hubiera estado todavía con este papel de pobrecita, ¿sabes? Víctima. Ajá, y de víctima. Y siempre me ha gustado ir por la vida las cosas son internas, sí, y el entorno, de alguna forma, pues es eso, es el entorno y así de alguna forma, no quiero decir también que, pues nos tocó, o por algo nos tocó, pero las cosas se tienen que ver desde otra perspectiva y desde otro lugar. Sí, y que esto, por ejemplo, y les decía, en mi caso, sí ya ha sido un tema que lo he trabajado hasta el cansancio en terapia y que hasta la fecha, y sé que lo voy a seguir trabajando toda la vida, porque como dices, es la raíz, son los pilares, sí. Mamá, papá, son cosas que siempre vas a estar trabajando. Y me pasó algo muy, que hasta yo me sorprendí, fue como de, ay, güey, como según yo esto ya lo tenía trabajado. Un día fuimos al cine, mi papá, mi hermana y yo, hace 1 o 2 meses, y estábamos en la película y apenas así que todo a gusto, nos habíamos esperado mi hermana y yo un ratito como para poder ir con mi papá, así, ¿no? Y en eso le marcan, así como unos amigos, y él ya nos dice, regresa y ya nos dice que no, pues ya nos vamos. Y eran como 20, 30 minutos de la película que había iniciado. Entonces que no nos vamos a ir. Porque de repente volvió como a que te digo, ya la relación ha sido muy diferente, pero volvió como a de yo mando y las cosas se van a hacer como yo quiera y así, ¿no? Entonces como que de repente... Como autoritario. De repente se nos prendió esta llama a mi hermana y a mí de que no, así no son las cosas. Se prende otra vez, sí, así me pasó hace poquito. Sí. Entonces, total, él se terminó yendo, nosotros nos quedamos en el cine, pero en mí se prendió esta parte porque en primera yo era la mayor, entonces yo siempre protegía a mi hermana. Entonces como que en primera sí fue como de, ay no, pero a ver, vente, te protejo, como que las dos sentimos como este abandono, sí, por así decirlo. Y, literal, fue como que yo sentí a mi Jocelyn chiquita, así como de, ¿qué hago, mi papá? Como que así, y a la vez a mi Jocelyn adulta, de, a ver, tranquila, ya somos grandes, no nos va a pasar nada, estamos, Y recuerdo que llegué a mi casa con ese sentimiento de querer llorar, pero es que mi papá, y llegué y me di ese permiso porque yo estaba primero así como de, no, ¿cómo voy a dejar que esto me afecte otra vez, no? Y llegué a mi casa, lloré y fue súper liberador y también muy revelador el hecho de ver, porque hasta me enojé con mi novio ese día, mi novio ni se enteró, pero yo me enojé con mi novio. Carlos ni en cuenta. No, después le dije de que, ¿por qué estás enojada? Pero, me enojé con él porque él no me había preguntado si había llegado a mi casa o no. Y ya después fue como de, a ver,
¿por qué estoy queriendo que él me pregunte? Realmente mi sentimiento es hacia con mi papá. Exacto. Hacia con mi papá de que él me quería, o sea, de sentir esta protección de mi papá, no de mi novio. De hecho, te pasó lo mismo que me pasó, ¿te acuerdas que te platiqué y lo platicamos? Te pasó lo mismo que me pasó hace súper poquito, hace unos días, de que, ay, sí, yo ya, o sea, del otro lado del río y ya súper trabajado. Ya, mira, y lo ya, tenemos. Mira, dominadísimo el tema y de repente, ya tenía un ratote que no lo veía y de repente llega y pues ahora sí que tuve que convivir con él como unos casi 15 días y Dios mío, fue de loco, ¿sabes? Entonces, o sea, se le activaron los demonios, se le activó la sombra y entonces a la hora de que se activa todo esto en él, pues me doy cuenta que salió una parte de Yuri, o sea, se activó en mí. Entonces, o sea, se me activaron, pero todos los focos, o sea, verdes, amarillos, rojos, no, de y es que todo. Está bien cabrón porque te das cuenta que son espejo y cala bien. Eso es lo que más me puse como a pensar en ese momento. Dije, qué impresión, es como si estuviera enfrente de una persona que tiene tantas cosas y que tiene tantas características que al final, o sea, tiene esto y que no le doy ningún check, ¿sabes? Es como, o sea, tache, y es como, o sea, es algo que me incomoda tanto y que no me gusta y que esto, y ahí es donde se me activaron un montón de cosas a mí, entonces se me vuelve a revolver un montón de sentimientos, emociones y todo. Al final que acabé con todo revuelta, acabé con entre enojo, rabia, sentimiento, emociones todas desbordadas y al final terminé llorando como 2 días, o sea... Sí. Y al final en mi cama con 2 botes de nieve. De hecho, terminé en mi cama llorando como 2 días, así, y entraba mi mamá, nomás que no me gusta porque ella es como tiene un corazón como muy de pollo, muy sensible. Uh-huh. Y llegaba mi mamá y me decía, y volteaba y se me quedaba viendo así en los ojos y así. De como, que uno parece que tiene 3 días de dormir, así de que todo el día, ¿no? ¿Estás llorando? O sea, ¿qué tienes? ¿Lloraste por algo que te incomodó o algo que pasó con tu papá? Y yo, no, lo que pasa es que ahorita traigo las hormonas todas revueltas. Claro, soy mujer. Tengo las hormonas ahorita revueltas y pues no, digo, o sea, ¿para qué le contaba? Entonces son cosas ya como más internas que se me dispararon. Claro, ahí le escribí a 2 de mis hermanas y ahí como que me desahogué con ellas, que ellas me entienden bastante. Entonces ahí es como que todo disparado y llanto todo. Sí. Pero bueno, para ir concluyendo con este episodio. Si no nos llevamos 20 episodios. Porque creo que el tema principal que queríamos tocar ni siquiera lo tocamos, o sea, en cuestión de cómo afecta el primer amor en los demás amores, pero... No, sí. Pues no al 100%, porque esto nos daría para estar aquí hasta las 3 de la mañana. Podemos sacar otro episodio. Ahora sí del primer amor con el primer amor. Vamos a sacar muchos más episodios de esto, no se preocupen, ahí te la de dónde Pero estuvo cortar. muy interesante. Sí. Me encantó. Pero algo con lo que quiero concluir es que también te apoyes muchísimo, y es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido de estos últimos meses para acá, que te apoyes mucho de las personas que vieron esto contigo si tuviste la fortuna de tener hermanos o hermanas. Uh-huh. O sea, porque en mi caso yo pasé esto muy solitaria, olvidándome de que había otra persona pasándola igual que yo. O sea, como que yo sentía que nadie más en el mundo me podía entender. Y de ahora que he estado platicando más con mi hermana de este tipo de cosas, fue como de, wow, oye, sí es cierto. O sea, es que por mucho que le platiques a tu amiga, le explicas un contexto y tratas de explicarle lo mayor posible, pero no te va a entender al 100%. Uh-huh. Y con tu hermana es como... lo vivió, o pues sea, claro, ahí, porque es el mismo papá que tienes tú. Exacto. Entonces, también está muy interesante el escuchar otras perspectivas, el escuchar cómo lo vio también la otra persona, cómo lo vivió, y el escuchar a mi hermana ha sido también como mucho de que quiero llorar y mucho como un apapacho al corazón y mucho, o sea, muchas cosas muy, muy padres, muy interesantes, como dices, muchas emociones también ahí. Sí. Pero si tuviste esa fortuna de vivirlo con hermanos, con hermanas, acércate más a ellos, a tu núcleo, de verdad es con quien vas a encontrar más comprensión. Y adicional a esto, en primera, si puedes, si tienes ese privilegio, ve a terapia a trabajar todos estos temas porque involucra a muchísimo esto. Es que involucra muchas cosas. Sí.
involucra no nada más tus relaciones de pareja, involucra tu relación contigo también. Sí. Tu relación con el dinero Muchísimo, también. Muchísimo. Entonces, hay que como empezar a sanar toda esta parte que, claro, no es de la noche a la mañana. Yo llevo 7 años, 8 años en este proceso. Yuri también lleva un buen de años en este proceso. Y todo el tiempo van a seguir saliendo diferentes cositas que vas a seguir atravesando. Pero el punto es que cada vez va siendo más sencillo, más llevadero. Más llevadero, exacto. Y que también trates de ver a tus papás, o sea, mamá y papá, desde este lugar de mortales, o sea, como lo dije hace rato, mortales, son humanos que también se pueden equivocar y está bien porque no son perfectos, por mucho que queramos creer que sí o por mucho que lo hayamos creído en algún punto de nuestra vida, y verlos de verdad con estos ojos como si vieras a una amiga o a un amigo, eso cambia totalmente la perspectiva. Y si no, yo diría, bueno, yo concluiría con que muy parecido a lo que acaba de decir ahorita yo, si tú los ves, quitarles tantas etiquetas, porque les ponemos un montón de etiquetas, porque les ponemos un montón de obligaciones que tienen que tener y tienen que darnos y tienen que tener y darnos y de tener y darnos y todo. Y entonces es lo que pasa, que cuando no recibimos eso que nosotros estamos esperando de ellos, hablando obviamente en este caso del papá, pues viene como esta decepción, viene como este desvío, o sea, y esta ausencia y esto todo. Entonces creo que ya a estas alturas, sobre todo ahora que ya hay tantas herramientas, hay tantas cosas a nuestro alcance, dejarle tanta responsabilidad a ellos o tanta responsabilidad a nuestros papás o a nuestro papá. Sí, tu pasado no es una sentencia. Entonces, nuestro pasado no nos rige, o sea, nuestro pasado no nos define las personas al final que somos. Creo que puedes darle la vuelta si tú quieres, ¿no? Esta parte de decir, oye, pues es que, pues claro, esto está bien trillado, claro, es que salió igualita al papá, es que, pues habla igual que el papá. Creo que ya al cargar con este tipo de cosas ya tenemos bastante con cargar con un linaje aparte y cargar con un árbol genealógico bastante cargado y bastante pesado, como para aparte estar colgando todo el tiempo esto a lo que deben de hacer y lo que deben de tener nuestros papás o nuestro papá para nosotros sentirnos bien. Creo que ya llega un momento en nuestra vida cuando sobre todo ya empezamos a tener más conciencia de hacernos responsables de lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo de nuestras propias decisiones. Yo duré muchos años que cada decisión que tomaba, que me iba al traste, me iba como cochino al corral, literal, sin freno. Siempre mi justificación era, pues claro, pues es que me faltó esto, que me portara mi papá, pues es que me faltó esto, o sea, y siempre eran culpas. A todo mundo, o sea, o culpa a él, o culpa a cualquier otra persona, pero siempre evadiendo esta responsabilidad, porque al final, pues ¿quién decidió? Pues yo. Entonces creo que si lo vemos desde este punto de decir, me hago responsable al final porque ya soy adulta y me hago responsable de mis propias decisiones, ya sin estar echando culpas, llámale mamá, llámale papá, en este caso papá, hermanos, hermanas, quien sea, creo que ya este tipo de aprendizajes, este tipo de cosas ya se empieza a hacer más llevadero y ya lo empiezas a ver más de afuera y te empiezas a ser responsable de lo tuyo, solo de lo tuyo, quitándote el papel de esposa, de tu mamá, esposo de tu mamá, esposa de tu papá, el referee, el mediador, el que resuelve, el que hace, el que se pone en el trono, el que se pone en la silla del papá. Inclusive hasta el papel de hijo, de hija. O sea, y cuando te quedas con el papel de tú como mujer, como adulta, como responsable. Simplemente, o sea, no, ya. Y fíjate que simplemente eso, o sea, no nada más el papel de adulto, simplemente ¿cuál es tu papel de hija? Eso es todo. No nada más. Sí, nada de que a veces como con ese papel de hija nos quedamos como viéndolos muy como arriba, o sea, entonces, o sea, como... Pero siempre y cuando sea este papel de hija consciente. Sí, o sea, por eso te digo, más como tú con tu papel de persona y ya, o sea, como... Exactamente. Y pues bueno, como nos encanta esta dinámica, no la podemos desperdiciar en este episodio. ¿Qué le dirías a Jocelyn, esa niña pequeñita que estaba al lado de su papá con ese pelo y esos ojos grandes viendo a su papá? ¿Y qué le dirías en este momento si estuviera ahí Jocelyn al lado de su papá?
Ay. Yo creo que más allá de dar consejos o aprendizajes, sería el que disfrute. O sea, disfruta y atesora esos momentos porque se van a acabar. Porque no son eternos. Y porque el aprovechar y el disfrutar cuando tienes esa inocencia de ver la vida sin todo lo que hay detrás es bien bonito. Entonces, yo muchas veces así como que quisiera regresar a esos puntos donde te sientes así flotando, así de felicidad, de sin equipaje cargando. Y creo que sería eso, como disfruta, abrázalo fuerte, porque creo que nunca me atreví mucho a abrazarlo. Maravilloso. Entonces, así de disfruta, abrázalo. Y creo que eso también se lo digo a mi Jocelyn actual. O sea, porque está ahí. Sí siento ciertas limitaciones muchas veces, pero y hasta incómoda, o sea, en abrazarlo. Uh-huh. Pero creo que Sí, eso, sí, te entiendo esa parte. o sea, abrázalo, disfruta esa parte y no seas tan dura en juzgarlo cuando vayas creciendo. O sea, es parte del proceso, pero que ese juzgar no se convierta en algo que te encarcele o te limite. Pues yo le diría a mi niña, ¿Por qué tienes los ojos llorosos? ¿Qué te pegó? Todo. Todo me pegó, porque me acordé, ahorita que estabas diciendo esto de la niña, me acordé de la Yuri, Yuri juguetona y pegajosa con su papá a esa edad, y me dio nostalgia. O sea, no es que se me pongan los ojos llorosos o que me dé nostalgia porque, ay, la pobrecita, sino porque obviamente te da una nostalgia, porque ahorita ya estás de este lado y eres adulta, y pues obviamente te da nostalgia el ver a la Yuri chiquita, ¿no? O a la Jocelyn chiquita. Es esa parte. Entonces yo le diría a esa niñita que le encantaba estar con su papá en ese momento, o en ese lapso tan pequeño que duró con él, le diría que pues muy parecido a lo que dijiste tú, pues igual ella pensaba en ese momento que iba a ser así toda su vida, y no hay noción. O sea, la inocencia es tan grande de los niños. En ese momento era tan grande la inocencia de Yuri, de Yuyu, que igual pensaba que así era, y que así era bonito, y que así era la relación con su papá. Entonces, que no pasaba nada si en algún momento pues ya no iba a estar igual, porque al final no nada más es un papá, sino también, pues también es un adulto, y también es una persona, y con un montón de defectos, como ella también en su momento, cuando iba a ser adulta, o en este momento como ahora, pues también iba a cometer un montón de errores, ¿no? Y un montón, le iba a meter las patas en muchos lugares, pero que aprovechara también en ese momento la relación con él. Y si ese ratito iba a ser, o sea, estaba tan contenta y tan feliz con él, pues que se quedara con eso. Entonces, bueno, la frase preciosa. Aquí está. Y creo que esta queda en general, que es mucho de lo que estábamos hablando ahorita, y no, quiero aclarar que no es como para juzgar a nadie, sino también para crear conciencia de las decisiones que tomamos, porque yo sí creo que no todas las personas estamos hechas para maternar o paternar. Entonces para allá va la frase, que es: cualquier hombre puede ser padre, pero se necesita alguien especial para ser papá. Chapo. Chapo. Cerramos con eso. Chapo. Ay, pues muchas gracias por O sea, no puedo escucharnos. decir que nos divertimos esta vez con este episodio, pero sí hubo risas, hubo un poquito de todo, risa, o sea, pero la verdad siempre lo aprovechamos. O sea, a lo Ay, mejor sí. no lo disfrutamos como otros, y no hubo tantas risas como los otros, pero profundizamos mucho, y también nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de otro tipo de cosas que a lo mejor no hemos volteado a ver. Sí, yo ahorita traigo aquí como así, A pero punto del destape. así es, pero se disfruta, o sea, no sé, como que esto también Y libera también. Espero me que gusta muchos o muchas de ustedes se hayan identificado con nosotras dos, porque traemos este tema como muy similar ambas. Y pues escríbanos cualquier cosa que
sus experiencias. Queremos saber también cómo han llevado este tipo de relaciones ustedes con sus papás y cómo... Si ya la sanaron, nos explican ahí cómo. si están en proceso, si ya van un poquito más del otro lado como nosotras, que ya están, o sea, ya vemos las cosas un poquito más por fuera y que bueno, sí nos costó, pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos y va a seguir como todas las demás cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado igual que a nosotros. Sí. Así que escríbanos, por favor, y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Yuria Mezcua. Yo soy Yoselin Rolón y nos vemos en la próxima. Nos vemos. ¡Mua!